Bueno chicos, retomamos entonces con esta segunda parte de la tercera unidad. Anteriormente habíamos visto todo lo relacionado a alcoholes, ahora vamos a ver lo relacionado a aldehídos y cetonas. Bueno, lo más importante de todos los compuestos derivados de los aldehídos y cetonas está relacionado con la naturaleza del grupo carbonilo, ¿sí? Este grupo carbonilo, fíjense que tiene una hibridación sp2, por lo tanto es plano y tiene un par de electrones que se van a compartir, o sea, tiene un par de electrones sobre orbitales p que se comparten, ¿sí?, con el oxígeno sobre orbitales p bien. Entonces fíjense que nosotros habíamos visto los alquenos, donde el doble enlace se formaba un enlace sigma frontal y un enlace lateral con los electrones en los orbitales p. Para el caso del grupo carbonilo ocurre lo mismo, pero uno de los orbitales p es aportado por el átomo de oxígeno, fíjense, ¿sí? Y estos son los pares de electrones no enlazantes del átomo de oxígeno. Fíjense que el átomo de oxígeno, por ser más electronegativo, genera un empobrecimiento de electrones en ese carbono y se enriquece, o sea, me genera un delta de carga negativa sobre el átomo de oxígeno. La mayoría de las reacciones del grupo carbonilo, tanto en aldehídos y cetona, va a estar relacionada a esto, ¿sí?, a este empobrecimiento de electrones en el carbono carbonílico y el enriquecimiento en electrones del oxígeno que forma parte del grupo carbonilo. O sea, muchos nucleófilos van a atacar esta zona empobrecida en electrones para que reaccione el grupo químico, ¿sí? A su vez, la, el, eh, al generar un delta negativo, ¿sí?, tiene un dipolo, razón por la cual las moléculas que tienen este grupo químico tienen más polaridad que las moléculas que no lo tienen, ¿sí? Entonces, si yo comparo un aldehído, qué sé yo, el propanal con el propano, va a tener un mayor punto de ebullición porque si bien no llegan a formar enlaces más fuertes como puente hidrógeno en el caso del alcohol, sí pueden formar atracción electrostática por el dipolo permanente que forma el grupo químico. Por lo tanto, tienen generalmente puntos de ebullición entre medio de los alcoholes y el alcano, ¿sí?, de la misma longitud de cadena, y tiene una solubilidad también que la podemos pensar también intermedia, o sea, son los más de cadena más corta, son más solubles en agua, y a medida que va aumentando la longitud de la cadena pierden su solubilidad en solventes de alta polaridad como el agua y van siendo más solubles en solventes apolares. Bueno, muchos aldehídos y cetonas forman parte de aromas naturales de flores y frutas, por lo cual se emplean en perfumería, ¿sí? Fíjense que es el caso del benzaldehído, que es el que le da el olor a las almendras, ¿sí? Eh, el aldehído anísico, ¿sí?, que es un aldehído también que le da la esencia de, de- del anís, ¿sí? La vainillina, el piperonal, ¿sí?, que es la esencia de azafrán, ¿sí? El aldehído cinámico, que es el que le da la esencia a la canela. Bueno, son muchos de los aldehídos son compuestos que le dan aroma, digamos, a muchas frutas y flores. Eso por ahí puede ser lo más relacionado a la parte, bueno, tiene muchísimas más relaciones, pero bueno, es un punto interesante, digamos, desde el punto de vista de la... Bueno, propiedades físicas de aldehído y cetona, como les decía anteriormente, generalmente el grupo carbonilo, o sea, la naturaleza de ese grupo carbonilo, le da cierta polaridad a la molécula y hace que aumente su punto de ebullición y su punto de fusión, pero no llegan a formar puentes hidrógenos
si solo tengo el aldehído puro o la acetona pura, ¿sí? Pero sí tiene polaridad la molécula, porque tiene un momento dipolar y razón por la cual tienen mayor punto de ebullición, como les decía anteriormente, que un alcano o un alqueno de la misma longitud. Bueno, respecto de la química de aldehídos y cetonas, se comportan en algunos casos de manera similar y hay otros tipos de reacciones que son más específicas de aldehídos y no de cetonas que vamos a ver a continuación. Las reacciones que comparten tanto aldehídos y cetonas, que es característica de este grupo químico, es la reacción de adición nucleofílica. Esta reacción se da casualmente por el comportamiento o la estructura del carbono carbonílico, ¿sí? Habíamos dicho que tenía un delta positivo, que ese delta positivo puede ser atacado por un nucleófilo. Entonces, generalmente estos compuestos reaccionan de manera que los ataca un nucleófilo y se forma un nuevo enlace, se desplazan un par de electrones. También ese par de electrones puede desplazarse porque acuérdense que se encuentra en un enlace pi en orbitales p entre el carbono y el oxígeno, ¿sí? Entonces, se van a desplazar generalmente hacia el átomo de oxígeno y acá un punto importante es que el compuesto carbonílico, posterior a reaccionar con el nucleófilo, me da un nuevo compuesto, generalmente un alcóxido derivado, y ese compuesto tiene hibridación sp3, o sea que hay un cambio en la hibridación del átomo de carbono. Esta es es de las reacciones más características de tanto de aldehídos como cetona, que da lugar a numerosos compuestos. Un punto importante es que fíjense que el carbono carbonílico es plano, ¿sí? Porque tiene hibridación sp2, por lo tanto literalmente está en un plano como lo muestra esta figura acá, ¿sí? Y el nucleófilo puede atacarlo. Este ataque puede ser tanto por un lado, o sea, por la izquierda, como en este caso, o por la derecha, por el lado contrario, ¿sí? Se forma, como les muestra acá, el ion alcóxido, y a posterior el ion alcóxido generalmente se protona, porque el ion alcóxido generalmente tiene un pK superior al del agua, por lo tanto se protona y me forma oxidrilo o me libera agua, ¿sí? En el caso de que esté medio ácido me libera agua y finalmente me da origen al alcohol por la reacción de adición. En este caso, digamos que reacciona, que reaccionó con este nucleófilo, ¿no? Fíjense cómo el nucleófilo queda formando parte del alcohol, ¿sí? Que se forma como producto. Bueno, acá tenemos un caso de un tipo de esta reacción de muy, digamos, difundida en las reducciones biológicas, ¿sí? Un caso de adición nucleofílica. Fíjense cómo en este caso tengo el carbono carbonílico que es atacado, ¿sí? Por el par de electrones del átomo de hidrógeno, que en este caso funciona entre comillas con una especie de ioduro, ¿sí? Porque tiene disponible ese par de electrones para atacarlo. Eso se lo da de alguna manera que puede formar un catión estable, ¿sí? Y esta estabilidad, fíjense que está dada porque esto es un compuesto aromático, cumple con la regla de Hooken, como habíamos visto anteriormente. Entonces todas estas cosas son las que hacen que en este caso este par de electrones pueda moverse porque el producto que forma es un producto estable. Fíjense cómo se mueven un par de electrones, por lo tanto fíjense cómo se forma el alcohol derivado y en este caso me quedó el hidrógeno adicionado como protón, como nucleófilo
que ha reaccionado. En este caso una reacción bastante conocida, en donde el piruvato se reduce a lactato, y es una típica reacción de adición nucleofílica. Bueno, fíjense cómo en este caso, para ambos casos, el carbono es plano, ¿sí? Porque tiene hibridación sp2 tanto en los aldehídos como cetona, y el nucleófilo generalmente va a atacar por una de las dos caras. Lo que sí, en el caso de los aldehídos, tiene menor impedimento estiárico, ¿sí? para reaccionar el nucleófilo que en el caso de la cetona. Bueno, entre las reacciones características de adición del grupo carbonílico vamos a tener la adición de agua, ¿sí? Que generalmente ocurre en un medio básico. Otra reacción característica es la reacción de adición de cianuro de hidrógeno para dar origen a las cianhidrinas. A relacionarlo un poco con nuestra carrera, porque a veces entre tanto se nos va, parecería que está muy alejado lo que estamos estudiando. Fíjense que esto son glucósidos cianogénicos que pueden estar presentes en sorgos forrajeros, y que depende de las condiciones en las que se pastoree, puede dar origen a la formación de cianohidrina, que es la molécula que veíamos anteriormente, que se formaba o sea, nosotros en la diapositiva anterior vimos la reacción al revés, o sea, la reacción de adición a un aldehído de ácido cianhídrico para la formación de la cianhidrina. Pero la reacción es reversible, ¿sí? Y en el caso de estos sorgos, digamos, pueden dar la formación del aldehído, ¿sí? Pero la liberación de ácido cianhídrico, que es tóxica para el animal y puede causar la muerte. La imagen de un animal que ha sufrido problemas de intoxicación. Y bueno, si quieren ver el artículo completo pueden entrar al link que les dejo aquí abajo. Bueno, los aldehídos y cetonas pueden reaccionar con el bisulfito de sodio, y estos compuestos generalmente forman compuestos que son sólidos, y es útil esto a veces para identificarlos y para separarlos. Una reacción importante es la reacción de adición a aldehídos y cetonas, que genera el amoníaco y las aminas primarias. Estas pueden atacar, como muestra acá, y formar un compuesto por adición del grupo amino. Generalmente el compuesto formado por adición termina en una nueva reacción con la liberación de agua y formando una imina derivada. Esta reacción es importante porque muchos de los aminoácidos que vamos a estudiar más adelante tienen obviamente un grupo amino y pueden reaccionar con el grupo carbonilo, que es muy característico de muchas moléculas orgánicas, de muchas moléculas biológicas, sí, que forman parte del metabolismo celular. Así que va a ser una reacción importante dentro de las reacciones biológicas. Bueno, esta es otra reacción que corresponde a la formación de hemiacetales, pero está relacionada con esta reactividad que tiene el grupo carbonilo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? Un alcohol, ¿sí? En este caso, quien ataca el carbono carbonílico es un alcohol, ¿sí? Que vendría a ser el nucleófilo en este caso. Entonces, a su vez, generalmente el carbono carbonílico está en un medio ácido, por eso está protonado. Eso hace que este carbono se empobrezca más en electrones. Hay una reacción de adición, ¿sí? Y fíjense cómo termina formando un enlace covalente, entonces formando el grupo el alcohol,
el alcohol que reaccionó como nucleófilo queda cargado positivamente por los tres enlaces covalentes que forma entre el, su residuo, el nuevo enlace que está formando y el enlace con el hidrógeno, por lo tanto queda cargado positivamente. Y el agua, ¿sí? Como es un aceptor de protones, una base, puede tomar ese protón y como está en medio ácido formar el hidronio a partir de la protonación, liberando, ¿sí? Fíjense, esta estructura que es una estructura del hemiacetal, o sea, ese grupo químico se llama hemiacetal y va a cobrar mucha importancia cuando estudiemos la parte de hidratos de carbono, ¿sí? Pero fíjense que también es una reacción de adición y, lo que es importante de esta reacción es que es reversible. Por lo tanto, puede formarse este hemiacetal, pero este hemiacetal a su vez puede volver a dar origen al aldehído en forma reversible. Además, ¿sí? los, a continuación, ¿sí? el hemiacetal, que es esta estructura que tengo acá, puede volver a protonarse en medio ácido y puede volver a ser atacada por un alcohol, ¿sí? En este caso, este sería el alcohol que vuelve a atacar el, 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 el carbono carbonílico, me libera, ¿sí? una molécula de agua y se termina formando el acetal completo que tiene esta estructura que vemos aquí, ¿sí? Que este acetal también es un grupo químico que tiene su reactividad química y que va a cobrar importancia cuando veamos todo lo relacionado a hidratos de carbono. Los azúcares se ciclan y fíjense que en este caso la ciclación de los azúcares, como les digo, esto vamos a volver a retomarlo cuando veamos hidratos de carbono, pero es como un adelanto porque justo acá es una reacción que ocurre entre los dos grupos que estamos estudiando, el grupo carbonilo de los aldehídos y cetonas y el grupo alcohol. Entonces en la ciclación lo que ocurre es lo mismo, ¿sí? O sea, la formación del hemiacetal, pero en este caso es intramolecular, o sea, el alcohol pertenece a la misma cadena y el aldehído también pertenece a la misma cadena. Otra reacción importante del grupo carbonilo es la reacción de dos aldehídos, en este caso dos acetaldehídos, para formar el aldol en un medio básico. Es otra de las reacciones características de los aldehídos, en este caso, de dar este tipo de reacción de condensación. Otro punto importante es la oxidación, tanto de aldehídos y cetonas, que fíjense que en el caso de los aldehídos, el aldehído puede en presencia de oxígeno oxidarse para formar el ácido derivado. Acá les vuelvo a insistir en que sepan determinar los estados de oxidación de estos carbones para poder saber cuántos electrones se van a perder del aldehído al grupo carboxílico. Y es una reacción característica porque en el caso de las cetonas, la presencia, ¿sí? del residuo, fíjense que dice acá, no hay un hidrógeno aquí, como en el caso del aldehído, que sí lo tengo, hace que en presencia de oxígeno la reacción no se vea favorecida hacia la formación de un ácido derivado, ¿sí? un ácido carboxílico derivado. Y de hecho esto se utiliza para diferenciar entre justamente aldehídos y cetonas. Cuando yo pongo un agente oxidante, como puede ser la plata, ¿sí? más 1, plata más 1 que lo puedo preparar a partir de óxido, óxido de plata más 1, ¿sí? En medio básico, ¿sí? Que en este caso la plata actúa como agente
oxidante va a oxidar este aldehído hasta su ácido derivado. Este es un ejemplo del ácido benzoico, ¿sí? Que a partir del ácido benzaldehído se forma por oxidación, ¿sí? Y en este caso la plata, que está con esta oxidación +1, pasa a plata 0, ¿sí? Y este reactivo se denomina reactivo de Thorne. Un caso, ¿sí?, de oxidación biológico que vamos a ver. Fíjense que acá tengo el gliceraldehído, que ¿qué es lo que ocurrió? Se oxidó, ¿sí?, a en realidad esto es un anhidro, ¿sí?, pero si quieren para hacerlo más sencillo ahora, mírenlo de como que si esto fuese un ácido, ¿sí? Entonces simplemente fíjense cómo de la misma manera que en el caso anterior, se oxidó, ¿sí?, de un aldehído a un ácido, ¿sí? Esto en realidad ya cuando veamos los enlaces anhidro vamos a ver que esto en realidad no es un ácido, esto es un anhidro, pero no los quiero en este momento confundir. Bueno, otra característica de aldehídos del grupo carbonilo, digamos, es la acidez que presentan los átomos de hidrógeno del carbono alfa, ¿sí? Le vamos a llamar carbono alfa al primer carbono siguiente al grupo carbonilo, ¿sí?, o al grupo químico más importante. Esa es otra nomenclatura que más adelante en química biológica va a ser más importante. Entonces, cuando nos referimos a los hidrógenos del alfa, sí, es porque es el carbono alfa, que es el primer carbono, luego la función química más importante, que en este caso es el grupo carbonilo. Esos átomos de hidrógeno tienen una acidez especial, digamos, o sea, tienen carácter ácido porque pueden perder el protón y pueden tomarlo, y se debe, digamos, la explicación de eso es la formación del enolato, que se estabiliza, o sea, fíjense que puede perder un protón y formar el enolato, y este enolato está estabilizado por resonancia, ¿sí? Así que a su vez se puede volver a protonar y formar el enol, y volver a desprotonar, ¿sí? Y volver a formar la forma ceto, ¿sí? Esto se llama tautomería, y bueno, y va a ser importante también cuando abordemos parte de los ciclos metabólicos.